Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, biblista de la Unicatólica, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Antes de darle la bienvenida como se merece a la doctora Pilar Calva Mercado, voy a hacer una breve síntesis de ella, quién es, ¿no? Ella es un médico cirujano con especialidad en genética humana y una subespecialidad en citogenética en París, Francia, donde elaboró o donde estuvo trabajando con el profesor Jérôme Lejeune, ¿sí? Tiene maestría en bioética, es profesora de muchas universidades e institutos, ha enseñado el método de ovulación Billings, que, bueno, en más de 20 países, es médico consultante de la Fertility Education and Medical Management, ha impartido ella conferencias y ponencias en congresos a nivel de México y a nivel internacional, Rusia, lo que hablamos de China, Ucrania, Australia, Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica, ¿sí? Su especialidad es la medicina y el enfoque bioético, ¿ya? Ha participado, bueno, ha publicado, ha tenido publicaciones en revistas extranjeras y actualmente creo que tiene 3 libros. Ha participado en foros a nivel nacional e internacional en la ONU, ¿sí? Digamos, ella ha estado a favor de defender la vida frente al gobierno mexicano, ¿sí? Y ha comparecido en este tipo de discusiones que se han dado en defensa de la vida y en contra, pues, de las políticas abortistas. Igualmente lo ha hecho en lo que es la Asamblea Legislativa de Argentina y de países de Centroamérica como Costa Rica. Fue miembro de es miembro de la Academia Pontificia para la Vida. Lo fue desde el año 2003 hasta el 2012, ¿sí? Participando del Consejo de Bioética del Episcopado Mexicano y del CELAM, de la Asociación Panamericana de Bioética, la Academia Mexicana de Bioética y del Observatorio Regional para la Mujer en América Latina. Es asesora de derechos del concebido del Instituto de Rehabilitación de la Mujer y de Expovida. Y además obtuvo la medalla de liderazgo Anahuac en bioética 2004. Eso fue en la fecha del 3 de noviembre. Bueno, ahora sí, después de esta presentación, tengo el honor de darle la bienvenida a la doctora Pilar Calva Mercado. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Gracias por escucharme. Bueno, doctora, pues es un honor tenerla con nosotros. El propósito de este video es de pronto tener una actualización de lo que ha sucedido alrededor, pues, de esta pandemia y de lo que es el tema de la inmunidad, las inyecciones que están produciendo los distintos laboratorios. Pero digamos, para tratar el tema, para iniciar el tema, yo quisiera que nos hiciera claridad sobre un aspecto. Hay personas que dicen que a este medicamento o a esta inyección no se le puede llamar vacuna porque no cura nada definitivamente, no quita ninguna enfermedad, no mata definitivamente ningún virus. Entonces, desde su experiencia médica, de la bioética, de la genética, yo quiero que nos aclare si a este medicamento se le puede llamar vacuna, sí, no y por qué. Mire, la definición tradicional de los tratados médicos de vacuna consiste en inocular al cuerpo, en este caso al cuerpo a las personas humanas. Bueno, hay vacunas también para perros, gatos, ¿no?
inocular el microorganismo que produce una enfermedad infecciosa, entonces, pero en una forma debilitada de este organismo. Pueden ser bacterias, pueden ser virus, entonces están como noqueados, debilitados, entonces entran al torrente sanguíneo, no son capaces de enfermarnos, pero sí hacen que los anticuerpos que están circulando en nuestra sangre aprendan a reconocer a este bicho como algo extraño. Y entonces nuestro cuerpo produce anticuerpos. La segunda forma de hacerlos bajo el mismo concepto es que no se pone todo el microorganismo, se pone una parte del microorganismo. En el caso de la vacuna a la cual estamos haciendo referencia, se pone lo que se llama el spike protein, que es la proteína pico, que es la que se usa para que el virus usa para infectar. Esa es la definición tradicional de vacunas. Ponen a mi torrente sanguíneo un virus atenuado, una parte del virus o de la bacteria que no me enferma y yo aprendo a hacer anticuerpos, lo cual me previene de una enfermedad. No es para curar, es para prevenir una enfermedad, ¿sí? O la complicación de una enfermedad. En el caso, así hay dos grupos de las inyecciones en el tema que estamos platicando que funcionan así. Sin embargo, hay tres que son las que van más rápido en su desarrollo y son las que comercialmente han salido, en donde ya existe lo que se llama, por definición de ingeniería genética, una manipulación genética. La ingeniería genética es una ciencia que consiste en que la tecnología es capaz de manipular el material genético de un organismo, sea un virus, sea una bacteria, sea nosotros. Hay dos materiales genéticos, DNA y RNA. Entonces, estas tres últimas inyecciones sí manipulan el genoma de uno y de otro, del virus y nuestro. Por lo tanto, sí entran dentro de la definición de que son un tipo de manipulación genética. La ingeniería genética tiene diferentes finalidades, unas lícitas muy buenas. No puedo dejar de reconocer que mis pacientes diabéticos, que por cierto es un tema que hay que tratar cuando hay el tema de esta infección, han mejorado radicalmente su vida, no solamente en el tiempo de supervivencia, sino cómo lo viven, gracias a que podemos producir por ingeniería genética una insulina humana. Sin embargo, bueno, y también se han creado otro tipo de estas inyecciones de esa manera. Sin embargo, también en la libertad humana, en el campo de la ciencia, pues podrían usarse con fines ilícitos. Entonces, aquí primero hay una modificación genética, una manipulación, y como consecuencia de la misma, se pueden hacer anticuerpos, ¿no? Entonces, aunque al final pretende llegar a la definición de vacuna, antes sí pasamos por una manipulación genética. Perfecto, doctora. Ok, entonces sí podemos considerarla como vacuna según la terminología reinante en la actualidad. Muchas gracias. Ahora, por otro lado, yo le hice una pregunta fuera del aire que es un poco complicada de responder, pero que sería bueno como entender por qué sí puede ser o no puede ser. Hay personas que, digamos, dicen que hay una relación directa entre, digamos, la aplicación de la vacuna. Entre más personas se apliquen la vacuna, pues se van a producir más abortos en el mundo. Bueno, tengo entendido que hay digamos, una mala concepción en el sentido que algunos creen que las vacunas son hechas a partir, pues, de los fetos abortados como tal, pero yendo más a profundidad, sí habrá, o sea, sabiendo que no es así, que no es que, digamos, utilicen directamente distintos tipos de fetos, sino que estamos hablando de unas líneas celulares de unos fetos abortados en los años 60, lo cual igual es deplorable y moralmente, digamos, se debe rechazar, pero sí puede haber en tal caso que digamos que el auge de este tipo, de este uso de técnicas pueda estimular de pronto utilizar más este tipo de líneas celulares de otros fetos para la producción de más vacunas y más medicamentos.
¿sí puede haber un incremento o no hay una relación directa? ¿Usted qué opina al respecto, doctora? Mire, yo le diría lo que dice la ciencia, ¿no? Las bacterias, que son uno de los microorganismos para el cual se preparan estas inyecciones, tienen toda la maquinaria porque son un poquito más complejas que el mundo de los virus. Entonces, una bacteria puede crecer en un material inerte, una placa de agar, esa plaquita roja donde se hacen los cultivos del exudado, simplemente poniéndole nutrientes. Sin embargo, los virus, aunque sea discutible todavía si son seres vivos o no, quienes consideran que no son seres vivos es porque no tienen la maquinaria completa para sobrevivir. Es decir, para vivir y para multiplicarse, necesita crecerse no solamente con sustancia inerte y nutrientes, necesita crecer con células vivas que le van a dar esa maquinaria para sobrevivir, para poder comer, para poderse reproducir. Entonces, se necesitan crecer con células vivas. Se pueden usar distintos tipos de células vivas para crecerlas y si no tenemos ahí el virus creciendo, no se puede investigar, que es un primer paso donde se usan, que se llama investigación o desarrollo. Un segundo paso es en la producción propiamente de estas inyecciones y el tercer paso es en las pruebas confirmatorias de laboratorio, lo cual no confirma cómo me va a ir a mí, confirma qué sucede en el laboratorio, son confirmaciones in vitro. Entonces, ahí es donde puede surgir un primer problema ético. Aunque se suelen utilizar por recomendación de la FDA y de la OMS, porque no hay ninguna razón científica por qué solo usar esas o usar primordialmente esas, ahí nos diríamos más bien una imposición de tipo ideológico, no científica. Se suelen utilizar líneas celulares que provienen de un ilícito, como bien dice, que son abortos provocados, que un aborto provocado es tan grave si se hizo antier, ayer, hace 20 años o si se hace dentro de 20 años, ¿no? La razón por la que está bien o mal no es por cuándo se hizo, ¿no? Ni en el momento que se usa, para qué se ha acostumbrado, por qué se hacía. Eso no es lo que da lo correcto o lo incorrecto en algo, pues se llama colaborar con el mal. Nadie puede asegurar, digo, ahorita en principio usan unas líneas que ya se obtuvieron, que se siguen reproduciendo y que se venden comercialmente. Yo no puedo aseverar que nada más van a tomar de ahí. Que se les puede ocurrir tomar de las frescas del de antier, puede ser, no lo sé. Porque al final de cuentas, mientras la célula está viva, pues tienen la maquinaria para hacer que viva el virus. Pero me parece en un sentido muy propositivo, para no ser solamente crítico en el sentido negativo, que hay grupos de investigación donde no han usado estas células. Usan otras células alternativas, hay al menos 10 en las publicaciones de vacunas, con publicaciones científicas de journals de alto prestigio, no es mi opinión, como JAMA, como Nature, como Science, ¿no? Donde utilizan células de hámster, es muy conocida una línea CHO de hámster, líneas celulares de changuitos, las Veromont cells, otras que son tomadas células humanas, pero no de los embriones, sino células humanas que incluso mi cuerpo ya no necesita. Por ejemplo, hay una línea celular HELA, que proviene del cérvix uterino de una mujer, que seguramente son aquellas que sobran de un Papá Nicolau que se tomó, se usó, se analizó y se vio si la mujer tiene precáncer o no, y lo que quedó, pues se aprovecha para eso. Entonces, creo que es muy importante entender que no se inyectan ni unas ni otras directamente, pero sí se utilizan para crecer a los virus en los 3 momentos donde se tienen que estar creciendo. Y que no representa ninguna ventaja, ni siquiera económica, usarlas que vienen del mal. Se pueden usar las de animal o las de tejidos que de todas maneras se van a desechar. O las del cordón umbilical, por ejemplo. Exacto, otras son del cordón umbilical, que toda mamá sabe que el alumbramiento es un órgano y un tejido que no se va a usar ya para nada, se desechan y se creman con otras piezas quirúrgicas. Exactamente. Claro. Bueno, pues ya que entramos en ese tema de qué partes se puede utilizar para la producción, para el diseño, para la producción y para la confirmación de las vacunas, qué tipo de células y qué tipo, de elementos pueden participar en este tipo de producción, ¿sí? De elaboración
yo quiero que nos aclare un poquito el tema de vacunas que, digamos, sí tienen problemas, no problemas tan evidentes como las de AstraZeneca, ¿sí? Y otras que usted nos va a mostrar el día de hoy, sino aquellas que han sido el tema de discusión, que están en el umbral de sí, pero no. Por ejemplo, la de Pfizer o la de Moderna. Tengo entendido que ellos utilizaron este tipo de células, de líneas celulares, moralmente reprobables en la confirmación del laboratorio como tal, o sea, en las pruebas para ver si este tipo de medicamento era efectivo o no. Pero lo que no queda claro, y quisiera que nos aclarara hoy, es que si el producto final, la vacuna que está en el mercado, la que se le inyecta a las personas, en este caso de Pfizer, de Moderna y otras que hablamos que son medio dudosas, en el producto final como tal, lo que se le inyecta a las personas, contiene este tipo de células reprobables, bueno, de uso reprobable o no, o solo fue cuando hicieron la prueba en el laboratorio que hicieron este tipo de, o usaron este tipo de células. Bueno, primero, no hay que caer en un reduccionismo, porque es una manifestación del relativismo ético, ¿no? Como que tratar de dar la vuelta, bueno, como dicen, es microaborto, no es un aborto. Bueno, al final, para la definición médica, el aborto provocado desde la concepción hasta la etapa viable, ¿no? El Claro. poner el apellido de micro es un micro robo y no es un robo en realidad, porque fue micra la cantidad. Bueno, el robo es el robo. La mentira, pues no importa si es blanquita o si es negrita, es mentir, que una sea más grave que otra. Entonces, no caigamos en ese minimizar un tema que es importante. O sea, la colaboración con el mal es la misma. Por ejemplo, claro, dicen en mi rancho, ¿no? El que peca tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y yo pondría un tercero, y el que dice, por allá se fue la vaca, el chasoplón, ¿no? Y entonces ya corrieron atrás de la vaca. El grado de colaboración puede ser distinto, pero al final entonces hubo colaboración con el mal. El que colaboró más directamente, pues fue el que la mató, entre medio el que le detuvo la pata, el chismoso que nada más dijo se fue por ahí y a lo mejor ni sabía para qué estaban correteándola, pensaron que era para meterla a su corral y ni supo que era para matarla, también colaboró. Entonces yo creo que no hay que utilizar y hay que hablar de colaboración con el mal, pero efectivamente a la pregunta, la de Pfizer y Moderna, no cultivaron, no es que no las hubieran usado, dijeron, ay, Borlán, estos dos primeros los usamos sin hacer. Lo que pasa es que el paso de investigación y el paso de producción de vacuna ni siquiera cultivan el virus. No es que usaran alternativa de otras células, lo fabrican a través de programas de computadora, secuencian con computadora, por eso no las usan. A la hora de tener que corroborar si este virus ocasiona la respuesta inmunológica porque ya tiene los anticuerpos con la sangre de esta persona que ya se le inyectó, pues ahí sí se tienen que poner a usar una, y ahí sí usaron línea HEK, que está muy claro, su nombre de HEK es Human Embryonic Kidney Cells. Traducción en español es células de embrión humano, o sea, es indudable, ahí lo dice en el nombre, que es de un embrión, aunque es en etapa fetal, 18 semanas, es humano, no hay duda que no es el embrión de un elefante, y son de riñón, porque ya tiene, a los virus, determinados virus les gusta más un cierto tipo de células. Por eso yo como médico que veo pacientes con este tema, sé que unos de ellos, pues, se les va más al pulmón, y otros al riñón, y otros virus que les gusta el cerebro, y otros. Ahí hay diferentes, a los virus les gustan diferentes tejidos como para usar su maquinaria. Claro, pero doctora, vea, es que el punto no es, sí, obviamente, o sea, aquí nadie va a negar que hay una colaboración al mal y no es, digamos, la intención minimizar ese hecho. El hecho es que muchas personas no entienden muy bien como las etapas de la producción, del desarrollo, de la prueba de la vacuna en laboratorio. Y la preocupación central de muchas personas es si el producto final, la vacuna, la que se aplica, ¿sí?, contiene este tipo de líneas celulares. Obviamente, o sea,
Ya hemos hablado que se pueden utilizar otro tipo de células humanas que igualmente funcionan muy bien, ¿sí? No tienen que ser este tipo de líneas celulares, desafortunadamente los usan, ¿sí? Pero también hablamos del cordón umbilical, de lo que se puede extraer del útero, del changuito, bueno, no me acuerdo, de hámster también. Eso queda claro, o sea, hay alternativas que se pueden utilizar para evitar este tipo de colaboración al mar, sobre todo en un aborto que es, digamos, un hecho detestable, irreprobable. Pero la pregunta es muy específica. Estas vacunas como Pfizer y Moderna, en el producto final, en el frasquito, en lo que se le inyecta a las personas que van a ser vacunadas, ¿contiene este tipo de células, sí o no? Pues No como las para tener... contienen, no las contienen, pero hubo Okay. colaboración con el mal, pero ojo, antes que ver de dónde vienen las células, en cualquier medicamento o inyección que yo aplique a un paciente, cirugía, quimioterapia, un médico aplica un principio de ética universal que se llama el principio terapéutico. ¿Qué tanto bien hace esto? ¿Contra qué posible riesgo o complicación puedo tener? Y el bien siempre debe ser muy superior al mal. Una cirugía donde yo tengo un 20% de riesgo de que las cosas no funcionen, aunque el 80% es que sí, ya nosotros los médicos decimos es un riesgo alto, no te la deberías de hacer. Entonces, aunque no detecten esta línea celular de fetos abortados, sí se usó en otro paso, más sin embargo hay que estar conscientes de qué me inyectan, porque ahí también hay un problema ético. Me están inyectando en los 3 últimos tipos RNA mensajero del virus, modificado y manipulado para que entre y fabrique proteínas pico en mi célula. O sea, mi célula se va a volver externamente como un coronavirus, se la va a hacer su coronito de proteínas pico, o va a meter otro virus de otro tipo atenuado, que es el caso de AstraZeneca y de Sputnik, y entonces va a meter otro virus de tipo que está noqueado con su DNA como transportador, son las de vector viral, o van a meter DNA, que son otras que van mucho más atrasadas, pero que también tienen una serie de manipulación. Entonces, no solo hay que fijarse que en el contenido no vienen células de feto abortado, sino uno debe cuestionarse qué viene adentro de las vacunas. A diferencia de las dos primeras, que quedan totalmente con la definición tradicional, donde meten el virus noqueado o una parte del virus. En el otro están. Entonces hay que fijarse también, no solamente qué no se mete, sino qué sí se mete. No sé si puede estar más claro. Claro, sí, doctora, queda muchísimo más claro y le agradezco pues esa definición que nos da. Bueno, ya sabemos que no contienen como tal esas vacunas que mencionamos, las líneas celulares, pero igual siguen teniendo problemas éticos, morales y que además son producto de manipulación genética. Rodrigo, si puedo decir algo más ahí. Y no solamente es la colaboración con el mal, hay otros problemas éticos en el tema. ¿Como cuáles, doctor? No vayan en la inyección. Queda culturalmente un mensaje, algo bueno puedo sacar de ese ilícito. Como yo dijera, oye, el que más nos está fondeando este apostolado o este centro de ayuda a la mujer o al indigente es un dinero que viene de un ilícito. Como que le empiezo a ver que, bueno, pues el narco no está tan mal si me dan mi parte, ¿no? O los secuestros. Entonces, no solamente es el tema de la colaboración, es eso como verle que de algo malo podemos sacar algo bueno. Un poquito de costumbre de decir, mira, pues si ya se empezaron a poner a favor, porque ya hasta cosas buenas sacan del tema, ¿no? Entonces, tampoco podemos enfrascar que únicamente es un tema de que agarramos la pata. Como que ya empezamos a crear culturalmente ventajas de algo que en sí está mal.
Entonces, hay otros temas morales o éticos, además de la colaboración, aunque sea indirecta, material, pasiva, remota, etcétera, que causa este. Sí. Eso me recuerda, digamos, un pasaje de la Biblia cuando los del Sanedrín hablaban sobre condenar o no a Jesús. Decían, es necesario que éste muera para que todos los demás se salven. Digamos que espiritualmente eso es un beneficio para toda la humanidad, pero moralmente si miramos ese comportamiento es reprobable porque igual es una vida lo que está en juego, ¿sí? Y bueno, eso sí yo creo que queda muy claro y le agradezco esa claridad. No debemos pasar por alto eso, pero sí debemos tener en cuenta que el producto final no trae ese tipo de líneas de dólares, pero sí trae muchos problemas que si no somos conscientes podría volvernos insensibles ante la maldad. O sea, justificar la maldad en algún punto para sacar, entre comillas, un bien. Y en este sentido podemos decir que el fin no justifica los medios. ¿Estamos de acuerdo? Así es, así es. Perfecto, doctora. Entonces, siguiendo con esta temática, otra preguntita, doctora. Hay una cantidad de muertes ocurridas por esta pandemia, ¿sí? A raíz de esta pandemia, pero también hay una cantidad de muertes surgidas a raíz de este medicamento, ¿ya? ¿Usted considera que valdría la pena correr el riesgo, dependiendo pues como esta respuesta que vamos a incursionar en lo que es la forma de inmunidad, de lograr la inmunidad, ¿no? Entonces, ¿usted considera que es absolutamente necesario cuando uno sopesa la cantidad de muertos que puede producir la vacuna contra la cantidad de muertos que produce la pandemia como tal? Bueno, yo no tengo el dato de ya las complicaciones o los muertos en su uso. Científicamente, casuística que existe, ¿no?, en países, ¿no?, de tantos, pues no nos da todavía los elementos estadísticos científicamente. Yo quiero mantenerme en un rubro muy científico. Claro. Aquí sería más importante en esta pregunta, ¿cuál es lo esperado con esta enfermedad en general a los pacientes como para sopesar, aunque sean posibles consecuencias? A lo mejor hoy no tengo exactamente el dato científico para saber a tantos o de tal tipo de grupo no le va a ir tan bien con esta inyección. No tengo todavía los datos, pero tengo que ir previendo que pudiera verlos como en todo. Yo siempre les pongo este ejemplo. Si yo estoy prácticamente ciego, pero un oftalmólogo encuentra que todavía hay una partecita de mi nervio óptico, que con una cirugía muy especial y con un dispositivo me van a hacer volver a ver, pero bueno, si esa cirugía que sale mal, tengo un 20% de riesgo ahora sí de quedarme sin nada de posibilidad. Ese es un panorama. Y otro panorama distinto es que yo veo bien, pero no me gusta usar con mis anteojos, pero no me gusta usarlos porque ahora con el cubrebocas se me empaña. Y además se me echan a perder las pestañas, un poquito de vanidad. Y entonces me proponen una cirugía similar, pero yo veo bien, la verdad, con mis anteojos, nada más que pues, no me gusta con el cubrebocas que se me empañen. Y me dijeron la misma posibilidad: oye, ahora se la podemos hacer, ya no va a usar lentes, no se le van a empañar, ya no se le van a echar a perder las pestañas, pero tiene un 20% de quedarse ciego. El porcentaje de posibilidades de complicaciones es la misma, pero el escenario no lo es. Por eso no queda para mí más que dar principios éticos universales, pero cada persona tiene condiciones distintas por las cuales cada persona en plena libertad debe tomar sus decisiones. Entonces, el primer escenario, pues yo sí me arriesgaría, porque diría, de todas maneras no veo, ¿qué tal que funciona? En el segundo escenario yo diría, no, pues mis anteojos, ya encontré unos morados que están preciosos y me quedo con mis lentes. Entonces, esto es muy importante, realizar un principio terapéutico.
Y la segunda es un concepto que al principio se utilizó y lo sabemos en todas las enfermedades infecciosas, que se llama la inmunidad natural. Por ejemplo, en México, y seguramente es igual en Colombia, los mexicanos adquirimos una inmunidad natural a las amibas. Porque podemos ir a comer tacos al changarro más feo, y si eres mexicano, es difícil que te enfermes, ya tiene que estar el asunto muy echado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el tiempo fuimos adquiriendo esa inmunidad natural a las amibas, y ahora, bueno, pues no hay una vacuna contra las amibas, pero la verdad es que comemos tacos. Entonces viene un extranjero, sobre todo si no es de un país en vías de desarrollo como los nuestros, y lo típica venganza de Moctezuma. Se enferman terrible, hasta en un lugar muy elegante, porque el cocinero resulta que haya no sé qué amiba por ahí. Entonces hay un concepto de inmunidad natural. Para que una enfermedad infecciosa se controle, necesitamos que un cierto número de personas adquieran esa inmunidad natural. Entonces no hay que olvidar que la gente hoy hasta penadamente le dice a uno, ay, es que tuve COVID, pero así como de con pena, ¿no? Bueno, primero, no es un acto humano, tú no escogiste, no te tocó. La mayoría de los pacientes, siendo médico que los ve, les va bien. Yo no menosprecio, no digo, pero bueno, hay unos que la pasan asintomática, algunos crean anticuerpos y otros no. Yo tengo familias que los asintomáticos han creado más tiempo anticuerpos y los que se enfermaron un poquito más. Muchas cosas donde hay que seguir investigando. Hay muchas líneas de investigación en el tema, no solo el tema de las inyecciones. Hay otros que tienen síntomas leves, nunca bajan del 90% de saturación, algo de dolor de cabeza, la fiebre no se va más de 38, responde bien y hacen anticuerpos. Hay otros moderados que andan abajo del 90, ya nos preocupa, pero arriba de 80, tienen más dolor de cabeza, ya se va la temperatura hasta 38, 39, pues un poco más. Y hay otros que son los casos severos, que son los que les van a 60, tenemos un paciente que llegó a 30, andan cuarenteando en fiebre, pero estos son los mínimos y son los que se pueden complicar. Entonces también hay que ver que hay otras formas de prevención. Hay el concepto de la inmunidad natural. Hay veces que ya es muy tarde separar a la familia, porque ya cuando tienen la sintomatología y más aún, cuando ya les hicieron la prueba que hay que esperar 4 o 5 días para que salga positiva, pues ya lleva contagiando. Entonces, si nosotros manejamos otros factores que hacen que se complique, logramos una inmunidad natural. Que así se logra en otras enfermedades. Y hago notar, nunca la inmunidad natural, pero probablemente sea el primer caso, no lo sé, es mejor que la inmunidad artificial adquirida por estas inyecciones. Por ejemplo, todos sabemos que al que nos dio sarampión no nos vuelve a dar. Pero conocemos personas que dicen, bueno, le volvió a dar porque la vacuna de ese lote no salió tan buena, o porque no se puso refuerzo, se le olvidó de la edad de quién sabe cuándo. Entonces, también hay que ir a ese concepto. Hay que prevenir también de otras maneras. Por cierto, según la literatura científica, a pesar de que uno esté inyectado, no se van a quitar las medidas de cubrebocas, ¿no? La sana distancia, etcétera. ¿Por qué? Porque no están certeros en el tema de la efectividad, no de la eficacia, que es de laboratorio, de a qué nos va a proteger y cuánto nos va a proteger. Entonces, pues bueno, al menos vamos a tener que tener, yo calculo, un añito de experiencia. Pero saber que hay otras formas de prevenir que se complique. Yo les digo mucho, diabéticos, cuidado. Ninguna infección se lleva bien con un diabético, ni la del pedicure. Sabemos que el abuelito por el pedicure se le hace una gangrena. Diabético no le va bien con ninguna infección, no solo con esta. Entonces, hoy, ¿cuál es el llamado? Pues un diabético tiene que estar mejor compensado hoy. Hay que estarnos haciendo estudios para saber si somos, nosotros es de los primeros puntos que tomamos, compensamos, y puedo decir con toda alegría al día de hoy que de 1,100 pacientes hemos tenido 0 hospitalizados, 0 intubados y 0 fallecimientos. No somos invictos, porque todo médico, tarde o temprano se nos muere un paciente, pues trabajamos con pacientes. Pero tendríamos que no dejar todo también en manos de esta esperanza, así como llevamos haciéndolo este año. El pronóstico de un paciente hoy, febrero del 2021, es diferente al de febrero del 2020, donde no sabíamos ni qué era, ni por dónde nos íbamos, ni qué la complicaba, ni qué no, ni qué diferentes tipos de medicamentos a nivel preventivo se pudieran dar. Entonces,
Creo que no hay que poner todo en un solo tema. Todos los huevos en una sola canasta, como dice el dicho. Ese es el dicho que quería encontrar. Gracias. Sí, mire, yo por eso comencé preguntándole si se podía considerar vacuna o no. Yo le narro mi experiencia personal. El año pasado, más o menos como en mayo, junio, yo sufrí por primera vez, a mí me dio el COVID. Luego, en diciembre, bueno, fue más o menos pasable. A finales de diciembre yo iba a viajar a Bogotá a ver a mi mamá que ya vive allá. Comencé a sentirme maluco, con dolor en el cuerpo, un poquito de fiebre, mucho cansancio. Me mandaron a hacer la prueba y por segunda vez tuve COVID. Me dio la segunda vez más duro. ¿Sí? Yo he usado cosas como, bueno, vitamina C, esto de For Life, que se llaman factores de transferencia, para subir, digamos, las defensas. Y a pesar de eso, bueno, me ha dado 2 veces. Entonces, digamos que mi pregunta es, ¿hasta dónde va la inmunidad? Porque en mi caso, yo estuve final de año, el 1 de enero y 31 de diciembre, me tocó aquí solito encerrado porque estaba pasando, digamos, la cuarentena. Pero 2 semanas después, mi primo, que vive en otro lado, se contagió, él y toda la familia, y él murió. Él fue de los pacientes que tuvieron que meter a una UCI, lo intubaron y falleció desafortunadamente a las 2 semanas. Fue un golpe duro para la familia, pero también le deja a uno como zozobra e incertidumbre este tipo de asuntos, porque pareciera que fuera al azar el asunto de los que hemos contraído este tipo de virus, porque algunos sobreviven, unos ni lo sienten. La primera vez fue suave, la segunda muy duro, bueno, pero tampoco como para hospitalizarme, pero viví el caso de mi primo, ¿sí? Que a él le dio y 2 semanas y chao, para la otra vida. Entonces queda uno como en el aire, porque ¿de qué depende que esta pandemia o este virus afecte más fuertemente a unos que a otros? Por eso preguntaba que si vale la pena correr el riesgo en cuanto al vacunarse o no vacunarse. Bueno, ¿Usted qué opina al respecto? tiene interrogantes, ¿no? Entonces, las decisiones Sí, claro. éticas, de preferencia hay que tomarlas bajo certezas. Alguna vez escuché que hay que partir de una certeza biológica para llegar a una certeza filosófica, para llegar a una certeza ética. La parte ética es muy clara. Si algo está bien, yo estoy llamado al bien y la verdad, pues eso es a lo que tengo que apostar. El principio más básico en ética es la ciencia que nos ayuda a tomar decisiones. Si algo en sí está mal, no lo hagas, sobre todo si vas a elegir entre el bien y el mal, pues no hagas el mal. Si algo tienes la duda, si está bien o mal, tienes la duda si complica o no complica, la ética dice, primero averigua y después actúa. Claro. Espero y actúo. Que alguien puede decir que es la virtud de la prudencia, la aplicación, que puede servir para tomar decisiones éticas. Porque efectivamente en este tema sabemos poco. Ahora, en el tema de las infecciones, pero primero en el tema de la muerte, lo único que tiene asegurado un ser vivo, no solamente nosotros, es que algún día se va a morir. Sí, claro. Entonces, los médicos lo sabemos. A veces tenemos pacientes que ni reportamos graves en una guardia. No, pues este niño lo operaron de las anginas, se va mañana y se disfrutó al lado del limón. Es todo lo que tengo que decir. Y al día siguiente no está. ¿Por qué? Pues se le rompió un punto. O sea, yo no soy nadie para determinar. Y pueden ser pacientes que ni siquiera reportamos como graves. Y a veces tenemos pacientes que pasan meses en terapia intensiva. Hay varias veces que decimos ya ganó pista, como decimos los médicos, y lo reportamos gravísimo, probablemente no le va a pasar en la noche, y lo acabamos dando de alta. Entonces,
nosotros no somos ni dioses, ni tenemos una bolita de cristal, ni nada. Hay pacientes que esperamos que no les va a ir mal en un acto quirúrgico y les va mal, y pacientes que esperábamos que no la van a librar y la libran. Entonces, no nos pueden estar obligando los médicos en este tema que tengamos esa bolita y decimos, este le va así, este le va así. Después depende del grado de virulencia. Lo sabemos ese concepto. Hay, perdón por el pleonasmo, microorganismos más virulentos y microorganismos menos virulentos. Y lo sabemos. No, pues a mí me dio una gripa durísima y el virus estaba muy rudo porque toda la familia nos tumbó una semana en cama, y no es solo este caso. Y hay otros que dicen, no, pues a nosotros nos dio súper suavecito, ni siquiera nos dio fiebre. Entonces depende del grado de virulencia del microorganismo. Y tercero, depende efectivamente del estado inmunológico del paciente. Algo que indudablemente baja el estado inmunológico, el sistema inmunológico es aquel que es la policía del cuerpo, no solo para prevenir infecciones, sino para prevenir cánceres. El factor de la ansiedad y el miedo baja las defensas y el desgaste emocional. Por ejemplo, yo sé que, porque me dedico a ver pacientes en fase terminal de otros temas, no de este, digo, a veces me tocará ver alguno de estos, pero de otros temas también, y sigue habiendo gente que se muere de cáncer, gente que se muere de una diabetes que entró a fase terminal, o una hipertensión que entró a fase terminal, o de los años, ¿no? Entonces, pues la gente se sigue muriendo de otras cosas. Lo que pasa es que estas cuentas no nos las llevan, pero sigue habiendo otras causas, yo sigo viendo pacientes en fase terminal. Claro. Entonces, nos vamos a seguir muriendo de cosas. Entonces, aquí lo importante es una esposa que está cuidando al esposo de una nefropatía que se está acabando su riñón y lleva desgastada 10 años cuidándole y ahorita está en una fase terminal y la pobre esposa rellena las diálisis, no duerme porque el esposo no duerme, pero tiene muchos años de casados y quiere que sea ella. Pues estas señoras muchas veces, una vez que entregan al esposo, les dan las infecciones bárbaras o empiezan con un cáncer fulminante. ¿Por qué? Porque el estado de ansiedad, ¿no?, de desgaste emocional y de desgaste físico bajan sus defensas. Es muy bueno para mantener las defensas, la tranquilidad, el ejercicio al aire libre, cosas que hoy parecería que nos han quitado o nos tenemos que ingeniar para hacerlas. A algunos les es más fácil, de acuerdo a las características de la cuestión de la política de salud, como le esté tocando en su lugar, y unos pues pueden tener a lo mejor un pedacito de patio donde pues hagan lagartijas, y otros pues no se pueden ni acostar porque viven mucho en un lugar, no pueden hacer media lagartija, pues no pueden hacer. Pero hay otros factores que también hay que cuidar. También eso del estado inmunológico. Una persona que ya está viviendo un cáncer, está desgastando energía y anticuerpos para combatir el cáncer, pues obviamente tiene más ocupados sus policías que alguien que es totalmente saludable. Pues depende de muchos factores, ¿sí? Eso es muy importante porque, por ejemplo, la última vez ahora que me dio el COVID más fuerte, me dijeron que yo tenía inmunidad natural de 3 meses, ¿sí? Y he tenido entendido que con la inyección se adquiere una inmunidad de 1 año, pero según lo que usted nos explica, hay que tener en cuenta los otros factores, porque estos no pueden ser cifras absolutas. O sea, puede que la inmunidad me dure más o me dure menos, la inmunidad natural, y puede que la inmunidad, digamos, por la inyección pueda ser menor a lo que se proyecta. O sea, hay como unos, entre comillas, consensos, pero no, eso no quiere decir que sean absolutos, ¿no? La experiencia clínica nos dictará y tendríamos que ver a qué se refieren en eficacia, ¿no? Puede ser eficaz en que se producen anticuerpos en el laboratorio, pero cuando vamos al término de efectividad, es efectiva para que no me dé, es efectiva para que no se me complique, porque así pasa. Por ejemplo, algunos chicos que les da sarampión con toda y vacuna tienen la gran ventaja que les va a dar un sarampión que no los va a llevar a que se compliquen. Entonces, bueno, tenemos, si no la ventaja absoluta de que no les va a dar, les va a dar más leve. Aquí no sabemos eso.
Hay otros que incluso han dicho, en revista de literatura médica, que podría ser que alguien la pasara asintomático, esa es la efectividad de la vacuna para esa persona, pero no dejara de contagiar, eso es terrible, porque Claro. entonces podríamos confiar. Entonces, todavía me parece a mí que estamos prematuros, como sucede en cualquier investigación de cualquier medicamento, inyección nueva, que aquí es un doble reto, porque también la infección es nueva. Y hay que hablar también aquí del tema de las mutaciones de los virus. Las mutaciones de los virus pueden cambiarnos el escenario. Por ejemplo, a mí me prometieron la vacuna del VIH desde hace 40 años y sin embargo no ha salido. Y antes de este virus era el virus más estudiado en el mundo, porque no ha sido tan sencillo, en parte por el grado de mutación. Y este es un concepto que hay que tener para tomar la decisión de las tres últimas. Siempre que uno manipula genes, pueden existir mutaciones inducidas, probablemente no intencionadas, pero de algo que yo hago, cambia la genética mía y puede haber mutaciones favorables. Por ejemplo, dentro de un año descubro que los que tuvieron una mutación favorable se vuelven más guapos, más inteligentes y más sanos. Una mutación favorable, pues a lo mejor corremos a firmarnos a la fila. Puede haber mutaciones neutras, no se nota nada que haya pasado, pero puede haber mutaciones negativas, que no necesitan ser nuestra generación, pueden ser hasta 2 generaciones, que fue lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Hubo los quemados del momento, pero hubo personas que dos generaciones después tuvieron problemas de mutación. Entonces, yo creo que este concepto es un tema mucho más complejo y yo lo que quisiera invitar al público es que hicieran decisiones plenamente informadas, que agoten toda la literatura seria, por llamarlo de alguna manera. Yo lo llamo literatura científica, por lo que yo decía desde que empezábamos. A mí no me pregunte lo que es chismografía ni labor de detective, eso yo no me dedico. Yo, con lo que tengo que leer de journals que sean de publicaciones médicas, tengo para entretenerme en mi vida, ¿no? Claro. Entonces, tomar literatura seria, poner el escenario de qué tan factible es que se me complica a mí, qué tan factible es que la pase bien, qué tanta experiencia empiezo a ver que hay, y sea una decisión con un conocimiento y un consentimiento. Por eso la palabra médica es consentimiento informado. Es decir, sé, eso es informado, pero consentimiento quiere decir que no puede ser obligatorio. Yo tengo la libertad de decir sí o no, y puedo yo apelar incluso, es que a mí me dan miedo las inyecciones, yo hasta que salga en formato sublingual no quiero porque ya no me pongo ninguna inyección. Bueno, a lo mejor para alguien no es entendido esto, pero es algo de lo cual hay que... Y es muy importante ese principio de autonomía en la relación médico-paciente. Ya dejamos de tener una medicina paternalista donde el médico llega e impone. El médico puede sugerir, tratar de convencer a un paciente de que le conviene algo, pero no lo puede imponer. Y por cierto, en un documento del Parlamento Europeo, rescato 3 puntos importantes. Es un documento del Parlamento Europeo. Toca la posibilidad de poder hacer demandas si hay algún efecto adverso. Toca el tema de la no obligatoriedad. Parlamento Europeo, Parlamento Europeo. Y toca el tema de la no discriminación al que decida no vacunarse. Creo que son principios universales, que aunque alguien me dijera, bueno, pero eso aplica para Holanda, Francia, Italia, ¿sí? Pero finalmente se está sustentando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque si perdemos la libertad en cualquier decisión, arriesgamos perderla en cualquier otra. Entonces, creo que ese es un tema que debe dar la tranquilidad a cada quien tomar su decisión de sí o no. ¿Sí? Informada. Eso es lo más importante, que sea informada. Un pequeño paréntesis y tratamos 2 puntos más, porque yo sé que usted tiene muchísimas ocupaciones. Ahorita dijo usted que el SIDA no tenía, digamos, vacuna. Pero yo he leído días pasados que sí hay
como 2 o 3 modelos de vacuna del SIDA. ¿Es posible o no es posible? O... Si son modelos, han de estar en investigación, ¿no? Okay. Igual yo no sé. Tiene una publicación científica. Si ya hay una vacuna que ya salió y está publicado en un journal médico, no lo sé, porque yo no sé todo. Le agradeceré me pase. Si es la noticia del Vanidades o del X revista de que ya hubo, yo ni le entro. Podría haber, yo no lo sé. Si son publicaciones médicas de hospitales. Si son modelos de investigación, pues igual y las hay, no conozco. Yo no sé todo, no le puedo hablar de lo que no conozco. Si son modelos o son fases de investigación, probablemente están ya en una fase avanzada de investigación, no lo conozco. Sí, no, yo lo que escuché, o bueno, lo que leí, y son páginas médicas, es que están ya en pruebas en seres humanos, como tal. Pero muchas gracias por la aclaración. Ahora sí, volvamos a los temas finales. Bueno, usted ya nos habló de cómo lograr la inmunidad natural en cuanto a bajar los niveles de estrés, de ansiedad, de miedo, tratar de salir al espacio libre, hacer ejercicio. ¿Alguna otra recomendación para aumentar los niveles de inmunidad natural? Bueno, la alimentación es muy importante. Ajá. Como ahora lo único que podemos comprar es el súper en algunos lugares, entonces nos vamos a la antojitis, ¿no? Pues veo los carritos llenos de antojos y no necesariamente los antojos es la mejor comida. Hay que hacer una dieta baja en carbohidratos para ayudar al abuelito que sí es diabético y a mí de todas maneras no comer calorías y carbohidratos muy procesados me harán bien, aunque no tenga diabetes, pero hacemos un equipo de una mejor alimentación. Hay que para tomarlas de manera natural y no costosa, porque a lo mejor no todos pueden tener sus frasquitos como usted, que es la mayoría de nuestras poblaciones, de nuestros países de vías de desarrollo. Pues hay que tomar verduras, hay que comer frutas frescas, hay que tratar de sustituir los carbohidratos procesados, refrescos, antojito de pastel, de papas, etcétera, por verdura, por carne. Entonces, mientras mejor alimentación tengamos, todo nuestro cuerpo va a estar más sano, entre ellos nuestras defensas. Y entonces también hay que cuidar la alimentación. Y es muy importante que nuestro estado anímico. Entonces, mucho cuidado si se decide en una familia, es decisión de cada familia, aislar a las personas mayores que no se sientan abandonadas. Porque cuando una persona, lo sé, porque manejo pacientes en fase terminal, se siente abandonada, se siente una carga, como dicen ellos, ya para qué vivo, se dejan. Entonces ya no van a querer comer, van a estar deprimidos, foco rojo, no nos va a hacer un bien. Entonces no abandonemos a nuestros seres mayores, que a veces nos pasa en los hospitales. El viejito llega porque tiene el síndrome de la alacena, se pegó en la alacena y se abrió. Mientras le están suturando, le están sacando la prueba. Ven que tiene, ya no lo dejan ver a su familia y lo llevan a un lugar con unos señores vestidos como astronautas. Ese viejito se deprime de una manera impresionante y se nos infarta. Y a lo mejor le iba a pasar muy bien en su casa sin que se dieran cuenta. Entonces hay que tener eso, un sentido común. Yo apelo a que las personas, las decisiones éticas, las personas sencillas, sin grandes estudios de nada, toman decisiones éticas por sentido común. Las personas sencillas no necesitan tener 3 casetas de guardias de seguridad para entender que no se roba en ese lugar. Tiene una cortinita, pero por sentido común saben que es casa del señor Juan y que si no me invita yo no entro. No necesitan tener candados. Entonces hay que empezar a tomar nuestras decisiones por sentido común. Si usted a una gente sencilla le dice, ¿tú te pondrías un shampoo con células de feto abortado? Alguien con sentido común diría no. Como a mí me dicen, doctora, ¿para qué me da unas pastillas si no estoy enferma de nada, que son anticonceptivos y que además me enferman? Pues tiene más sentido común que yo. Claro, si leo farmacología llego a la misma conclusión, pero me tengo que poner a estudiar. Entonces yo apelaría, y con esto quisiera ir cerrando, si tengo paciente, que lo mejor para la toma de decisiones, además de que tener información, tener esa tranquilidad de que es una decisión libre, sea la que sea, no pueden imponerme ni A ni B,
es que sea con mucho sentido común. Ok, perfecto. Una última cosa, ¿nos puedes dar una actualización de lo de las vacunas? Que hablamos, el último informe había sido del 4 de enero. ¿Qué ha sucedido a la fecha? Porque en el caso de Colombia, el presidente de Colombia hizo un tratado con China. O sea, sí, van a traer la de Pfizer, otras, pero van a traer unas de China que no tienen, no recurren pues a este tipo de líneas celulares éticamente reprobables, ¿sí? Y esperamos tenerlas todos pues con ansias aquí, que es una buena noticia, pero pues no sabemos si ya están listas al 100% o qué. Entonces me gustaría que usted nos diera así como una pinceladita, yo sé que tiene afán, entonces por eso más bien como hablarnos de todas, hablarnos de una actualización, de qué se ha descubierto, Sí, qué se ha logrado, qué se ha mire, avanzado. ahí sí le fallo porque no he estado revisando. Si usted me dice en qué fase están, ya las subieron al barco, ya las pusieron en la cajita, no lo sé. Yo lo que le puedo decir en el tema que me toca es que efectivamente hay dos chinas, una de Wellcome Institute y una hindú, que están que tienen, yo veo dos ventajas. Una es, como bien dice, en ninguna de sus fases utilizaron células de feto abortado, utilizaron Vero cells, ya me muero de conocer que es un Vero monkey, ¿no? Changuito. Y la otra cosa que me da mucho más tranquilidad es que son vacunas clásicas, por llamarlas de alguna manera, inyecciones clásicas. Vienen de virus atenuados. Si ese es el caso, ignoro exactamente cuáles son las de Colombia que usted se refiere, pero si cayeran en esta, yo tampoco, no solamente se fijen de dónde vienen las líneas y si me las van a inyectar o no, son buenos temas que ya tocamos, ya resolvimos, pero también fíjense que sean vacunas, en principio se prevea que tienen menos posibilidades de efectos adversos, porque son las clásicas, son las que ya llevamos usando. Siempre cuando uno se va a cosas clásicas, no falla uno. Como que dices, bueno, esto ya se conoce bien y tal. Entonces, bueno, te agradezco mucho, Rodrigo, por la entrevista. Bueno, doctora, muchas gracias. Creo una última cosita. Creo que la de la rusa sí ya se descubrió que sí tiene esa influencia de líneas celulares, ¿cierto? La de Rusia. Sí, está la publicación de la rusa que se había mantenido en secreto y que algunos decían, ay, qué bueno, es que tienen una receta secreta. Y yo decía, bueno, miren, las recetas secretas están bien para la cocina, ¿no? Entonces yo no le doy a nadie ni receta a los brownies. Pero para el mundo científico, las recetas secretas no son ciencia. La ciencia se comparte, la ciencia se analiza entre los científicos. Entonces, pero ya el 2 de febrero hubo una publicación de este año de Lancet, que es una revista muy prestigiada en medicina, donde habla abiertamente de la vacuna de Sputnik. Entonces ya tenemos, ¿no? Sabemos que es vector por vector viral, como la AstraZeneca, que se ponen 2 vectores. Sí sabemos que se están utilizando en las 3 partes esto. Y sabemos que, bueno, sí entran dentro de las que no solamente tienen el concepto tradicional de crear anticuerpos, pero en un paso anterior es por manipulación genética, lo cual, bueno, en principio deja un foco de alerta que cada quien tiene que estudiar y resolver, ¿no? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por estas aclaraciones. Sé que algunas preguntas resultaron un poco álgidas, pero es necesario que la gente tenga, como usted lo dice, toda la información para que tome una decisión consciente, si aplicarse, no aplicarse, del autocuidado, que es supremamente importante. Y yo le agradezco enormemente, de verdad, esta entrevista, por compartirnos su conocimiento, su sabiduría sobre este tema y aclararnos pues todas estas dudas. A todos ustedes que nos han seguido, muchísimas gracias. Recuerden que este video es libre, lo pueden bajar y lo pueden subir a sus propias redes, compártanlo porque compartiendo están evangelizando, pero la condición es que lo coloquen completo, ¿ok? Compártenlo, es libre y no olviden dar su like. Nuevamente, muchas gracias a la doctora Pilar Calva Mercado. Ojalá más adelante podamos tenerla en otro programa con otras actualizaciones y de pronto con otras preguntas que el público acá nos haga sobre el tema que a ella le corresponde. Nuevamente, muchas gracias, doctora.
Feliz Hasta mañana. luego, buen día. Que estén muy bien. Gracias a todos. Que el Señor les bendiga y que viva Cristo Rey. Bye, bye.